Hola amigos, muy buenos días. Seguramente estarás de acuerdo conmigo que el tema del manejo de las ofrendas y el dinero en las iglesias hoy día se ha vuelto muy polémico, porque quienes miran desde afuera lo ven como un solo negocio, y sí, pudiera ser que en algunas iglesias sea solamente un negocio. Sin embargo, la idea, el principio de la ofrenda ante Dios es un principio que está desde el Antiguo Testamento y tiene un propósito muy claro. Veamos hoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 12. El día de ayer estuvimos leyendo cuando Joás le da instrucciones a los sacerdotes que tomen dinero de manos del tesorero y lo usen para restaurar el templo y reparar todo lo que Atalía y sus hijos habían dañado en el templo. Sin embargo, los sacerdotes no lo hicieron y ahora lo va a tomar en sus manos el sacerdote Joiada. Dice versículo 9, sin embargo el sacerdote Joiada tomó un cofre y después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar a la derecha según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo, carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía del templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no eran para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Vemos claramente que desde que se edificó el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que levantara, hubo una recolecta entre el pueblo y cada uno dio lo mejor que tuvo para la edificación del tabernáculo. Lo mismo sucedió con el templo de Jerusalén, en donde Salomón tuvo que pagar mano de obra calificada para que hicieran una obra de arte de ese templo. Pero ahora en la restauración lo están haciendo personas que están pagando con el dinero que se recauda de lo que entra de las ofrendas en el templo. Queridos amigos, hay un principio en este acto de ofrendar ante Dios y tiene que ver, número uno, con el reconocimiento de quién es el dueño de la riqueza. Si yo no creo que Dios es el dueño de la riqueza, si yo entiendo que el dinero es solamente debido a mi capacidad, a que soy inteligente, a que soy astuto, a que soy muy trabajador y lo que yo gano es mío, porque nadie me lo da porque es mío, entonces yo a nadie le voy a dar nada. Al contrario, me va a doler el codo el poder dar algo a alguien. Pero cuando yo puedo comprender que es Dios quien me ha dado la vida, que es Dios quien me ha dado las habilidades, los talentos, que es Dios quien me ha dado los recursos, y que es Dios quien me da la salud, las fuerzas cada día, entonces yo puedo comprender que la ofrenda tiene la función de ser agradecido. Es decir, yo no solo reconozco que lo que tengo y lo que soy le pertenece a Dios, sino que además yo soy agradecido porque todo lo que tengo es para que yo pueda vivir, tener mi sustento y poder compartir con aquellos que tengo a mi alrededor. Hay un principio, el principio del ofrendar significa gratitud, significa adoración. Y es una de las formas en que a través de toda la antigüedad las diferentes religiones paganas ofrendaban a sus dioses para conseguir sus favores. Pero aquí la ofrenda cristiana tiene un sentido mucho más profundo, porque en este tiempo el dinero que se usaba para restaurar el templo. Eso es lo que se buscaba. Y el templo no era propiedad del rey, el templo no era propiedad del sacerdote ni del sumo sacerdote. El templo era del Señor. Y lo que se hacía era para honrar el nombre de Dios en el lugar de adoración a Dios. Sin embargo, a través de la Escritura y cuando llegamos al Evangelio, podemos ver que hay un acto de ofrenda muy grande, que es Jesucristo ofrendando su vida por aquellos que Él amó.
que somos aquellos que hemos creído en Él como Señor y Salvador. El mayor ejemplo que hay en la Biblia de una ofrenda es la ofrenda del Señor Jesucristo. Él ofrendó su vida, Él entregó su vida. No se la pedimos, no se lo podemos pagar. Simplemente Él, por amor, dice en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Ese es un acto de ofrenda, es entregarse por. Y como lo entendemos, el amor que viene de Dios, el amor ágape, en donde Dios nos ama a pesar de nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestro egoísmo. Así es que hoy día, en una desviación que las personas puedan tener, cuando se recauda el dinero en las iglesias, se piensa que es para que algunos puedan enriquecerse, algunos que se creen inclusive dueños de la iglesia. Pero en la historia bíblica vamos a encontrar que el dinero que entra a la iglesia, que es un acto de adoración de los congregantes, una persona que llega ante Dios, canta, alaba, escucha la voz de Dios, pero también ofrenda como un acto de gratitud y reconocimiento de que todo lo que tiene es de Dios. Y ese dinero se usa, en este caso, para la reconstrucción del templo. En nuestro caso, se usa, para la habilitación de un inmueble, para pagar los gastos de la iglesia, pero principalmente debe de usarse para el extendimiento del reino de los cielos en nuestra ciudad. Ese es el motivo por el cual Dios ha llamado, ha entregado su vida, ha ofrendado su vida, para que las personas puedan venir y ser reconciliadas con Dios. Y la iglesia debe funcionar en ese sentido. Y todo lo que la iglesia recibe como ofrendas de parte de los congregantes debe servir para asegurar que la iglesia está caminando para el extendimiento del reino de los cielos en nuestra ciudad. Como, pagando alguna mano de obra, como comprando materiales como Biblias, como entregando algunas ayudas a la comunidad que se necesitan, como ayudando a algunas personas en particular de su congregación que están en suma necesidad. Todo esto forma parte de una administración que Dios ha organizado para las ofrendas de su iglesia. Querido amigo, yo quiero hacerte una reflexión. ¿Tú estás ofrendando? Porque si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Él fue la más grande ofrenda que pudo haber en la historia. Él no solamente no entregó su dinero, no entregó su riqueza, Él se entregó a sí mismo. Tú y yo somos llamados no a entregar dinero, somos llamados a entregar nuestra vida, a ofrendar nuestra vida. Y como un símbolo de ofrendar nuestra vida es que entregamos una ofrenda en donde ponemos las ofrendas. ¿Por qué? Porque la ofrenda es un reconocimiento de quién es Dios y que yo me debo a Él, que estoy agradecido, que yo correspondo a su amor y que yo tengo la firme confianza de que así como Él me ha sostenido a lo largo de mi vida, lo seguirá haciendo hasta el final de mis días. ¿Tú estás ofrendando? Cuando vayas a tu congregación y ofrendes, solamente piensa en algo. ¿Estás tú viendo a Cristo como la mayor ofrenda en la historia de la humanidad? ¿Y cómo respondes tú ante ese acto de amor y de generosidad de Dios que ha ofrendado a su Hijo unigénito por ti? No podemos responder con egoísmo, no podemos responder con codicia, con avaricia. Tenemos que responder en el mismo sentido de gratitud y buscar darle honra a Dios. Recuerda, hubo una viuda que ofrendó 2 blancas. Y fue una mejor ofrenda de aquellos que vaciaban sus sacos de oro en el templo. No es la cantidad, es la actitud con la que tú lo das. Y obviamente por la generosidad de tu corazón, pues los cristianos acostumbramos que cuando menos el 10% de nuestros ingresos debería ser una evidencia natural de esa gratitud ante Él. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque nos permites agradecerte o mostrarte nuestra gratitud a través de una ofrenda y saber que esa ofrenda debería ser usada para la administración del templo, para los gastos del inmueble, pero también y principalmente para apoyar a la gente que está en suma necesidad y para asegurar el extendimiento de tu reino en nuestra ciudad. Señor, permítenos cada vez que nos congreguemos ser generosos, entregarte de lo mejor que hay de nosotros, empezando por nuestra vida. Y como una evidencia de que ofrendamos nuestra vida, damos una ofrenda generosa a tu reino. Te rogamos por aquellas personas que administran los recursos, que puedan hacerlo con sabiduría, con honradez delante de ti,
para que en realidad tu reino pueda extenderse en nuestra ciudad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.